Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música con Compañía, porque ahora no hago Ahora Música solo, sino que lo hago con mi queridísima y adorada sobrina Laura Watson, a quien invité a que comentara la música que a mí me gusta, porque es muy distinta a la música que a ella le gusta. Antes de entrar en eso, los quiero invitar. Este es un canal que toca todos los temas. Ya ven que hay canales de nicho, que es un nicho muy cerrado. Solamente hablamos de maquillaje, pero solo de ojos, pero solo del ojo derecho. Necesitas otro canal para hablarte del maquillaje del ojo izquierdo. Y aquí somos el antinicho, aquí tocamos todos los temas imaginables, y si algún tema no lo hemos tocado y quieren que lo toquemos, acompáñenos. Los miércoles a las 6 de la tarde estrenamos vídeos temáticos donde analizamos cuestiones de sociedad, de política, de ciencia, de pseudociencias, de pseudomedicinas, que es muy grave la situación actualmente. Y los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos además un streaming donde compartimos con ustedes un montón de cosas de sociedad, de política, pero también de arte y de poesía, para utilizar nuestra herramienta que es el cerebro para las únicas dos cosas para las que sirve, aparte de gastar mucha energía. Sirve para que pensemos y sirve para que sintamos. Si pensamos correctamente, viviremos mejor, y si sentimos intensamente, nuestra vida tendrá sentido, y tendrá sentido que pensemos mejor. Laura y yo, como decía, yo la conozco desde que era pequeñita, pero a lo largo de los años lo que hemos descubierto es que musicalmente vivimos mundos muy diferentes. El tuyo es el de hip hop, rap y trap americano. Hip hop, rap y trap americano. Tres cosas que yo poco que ver. Y lo que aquí hacemos, la música que a mí me gusta compartir en Ahora Música, y para lo que se creó este espacio, es para llevarle a la gente música que no está en los primeros lugares, que no es de lo más escuchado, que no es la comercialmente más exitosa, que no es la de alfombra roja, sino la de trabajadores de la música, pero que para mí tiene un valor determinado por su cuestión instrumental, por su actitud, por sus letras, por el talento de la gente que trabaja, y trabaja durísimo en ello. Y he presentado aquí un montón, y voy a seguir presentando un montón de gente que creo que vale la pena y que amplía nuestros espacios de experiencia musical, que siempre está bien. Igual resulta que nos gustan cosas que no sabíamos que nos gustaban, y eso siempre es bueno. En este caso vamos a escuchar a The Interrupters, que es un grupo que a mí me suena más rock que otra cosa, pero ellos dicen que son un grupo de ska punk. Y si dicen que son un grupo, yo no oigo el ska por ningún lado, pero hay grupos de ska, y un grupo ska mexicano que me gusta muchísimo, que son los de Abajo. Pero volvemos al problema de los subgéneros. Aquí la gente ¿de qué se dedican? Es que hacemos post-metal, sinfónico, épico. Y en el rap está pasando lo mismo, que hay distintos tipos de rap y géneros y subgéneros, y al final cada pieza es un subgénero solita. Entonces yo lo hallo un tanto absurdo, pero bueno, este grupo es un grupo de punk, eso sí, porque va de frente y va a comentar cuestiones que son relevantes, y es el caso de esta canción que se llama She Got Arrested. A ella la arrestaron, que por cierto había que señalar que hacen ska punk, punk rock, street punk, y que está el grupo formado por Aimee Interrupter, que es la cantante, y tres hermanos que hacen los instrumentos: Kevin Vivona, Justin Vivona y Jesse Vivona. Y desde el 2009 empezaron a cantar, pero se empezaron a presentar en 2011, cuando empezaron a escribir canciones juntos. Y esto es pues de Interrupters y She Got Arrested. Pobrecilla, la arrestaron. Vale, si es ska. She said, do it again, 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 do it. Let's go! She met a loco, yo, last Christmas. He drove a truck in town on business. She fell in love, or so she thought, cause Maryland was cold and Nevada was hot. So she moved along to the city, I said, and got a place with him, put her chips all in, yeah. It got dark, he was a stranger, put his hands on her and then go. She got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals got her
tears in. This time it was his blood done her. She wore like a badge of honor. She got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside a Spokane. She said, do it again, 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 do it again. Rápido. A mí me gustan los bateristas cantantes porque realmente se necesita una condición física para darle a la batería y cantar. Mi hijo, tu primo Omar está estudiando batería ahora. Entonces, batería y cantar. ¿Cómo los oyes hasta ahora? Porque cuando leíste la letra del tema te dijiste, uy. La letra sí, pero al escuchar la canción, la verdad, mucha atención no me llama. Creo que lo único que me llama la atención de esta canción es la letra en sí. La música, solo la letra es sí, lo musicalmente que... no. ¿Y de la letra qué dices? La letra me gusta muchísimo, tiene una bonita... A ver, bonita, tiene interesante... Bonita no es, pero a ver si tiene una interesante historia, eso me gusta. Lo que está contando de que she got arrested for shooting down her man. O sea, a ti lo que te gustó es que mataran a un tío. No. No, pero me gusta que sea algo diferente. A ver, ponte, este tipo de cosas de que alguien dispara a alguien y la arrestan por algo, por ejemplo, ponte, muchas canciones de rap se hacen y yo sinceramente no he escuchado otro género de música hablando de ese tipo de violencia, te pongo. Entonces me llamó la atención por eso, porque dije a lo mejor me gusta, pero a ver, la escuché la canción ya decía yo, no. No. Ok, pues vamos a acabarla de escuchar. Drove 1,000 miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost the fight, she won it. Told her story, the jury heard it, deliberated for the verdict. She's up for murder in the first degree. She refused to plead insanity. El arigato, lógicamente, es porque están en Japón y conectan, yo creo que conectan muy bien con el público. Me gusta y sí, yo no había oído esta en concreto, pero sí es ska por el tipo de guitarra, el cha, 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 que es realmente ska. Pero para ti. No sería una canción que escuché yo sola, pero ponte, si me la ponen en un festival, ponte que por alguna razón me pusieron la canción de este grupo en un festival, en una fiesta de Prado, bailarla bailaría, ponte, ¿sabes? Si es una cosa una vez o dos, sí, porque a ver, ritmo tiene, ¿vale? A mí me parece muy animada, ¿sabes? Pero no sería algo de mis favoritas ni nada. No estaría en tus favoritas, vale. No está en mi gusto. A mí el grupo me gusta muchísimo, esto es evidente, me gusta que aborden ese tipo de temas y creo que conecta muy muy bien con el público. Los públicos internacionales luego no son lo que la gente cree. Entonces, en este caso, que este haya sido un en vivo en Tokio me llama la atención y creo que lo consiguieron bastante bien.
me gusta y insisto, que los bateristas canten me parece que está bien para que hagan ejercicio. No es el caso de grandes bateristas que cantan, de los cuales yo conozco a 2 o 3, el de The Eagles, que no me acuerdo de su nombre ahora, por cierto, por supuesto Phil Collins, que al final dejó de tocar la batería para dedicarse a cantar, y por supuesto Paulina Villarreal de The Warning. Bueno, pues esto es, muchísimas gracias a Laura Watson por estar conmigo, y esto es Ahora Música. Les recuerdo que los miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestros vídeos temáticos donde analizamos a fondo algún tema relacionado o visto desde la perspectiva del pensamiento crítico. Los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro streaming donde hablamos de todo lo que ustedes quieran y de mucho más. Y todos los días a las 11 de la noche nos vemos aquí en Ahora Música para compartir este tipo de música y ampliar nuestros horizontes musicales. Muchas gracias. Hasta la próxima.